Shalom amados, bienvenidos a una entrega más de tu canal. Torah es instrucción, no religión. Hoy abordaremos una pregunta fundamental en la vida de todo creyente. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Esta palabra evangelio, que significa buenas nuevas o buenas noticias, es el corazón de la Biblia y la razón por la que millones de personas en el mundo siguen a Yeshua HaMashiach, entiéndase a Jesús el Mesías. Pero ¿realmente entendemos su profundidad y significado? Bien, precisamente por eso el título del video, ¿cuál es el verdadero evangelio? Ya que a lo largo de la historia y principalmente en los últimos años han surgido diversidad de doctrinas, muchas doctrinas diferentes, queridos hermanos. Todas eh, profesan a Jesús, o todas dicen creer en Jesús, hablan de Dios, de la palabra de Dios, y usan textos bíblicos, específicamente del Nuevo Testamento. Pero con muchas medias verdades mezcladas, vamos a decir, con malas interpretaciones y por ende con mentiras. Entonces hay que tener cuidado con medias verdades. Fue que el enemigo, Satanás, engañó a Eva en el huerto del Edén. Medias mentiras diciéndole que serían como dioses si comían. Y claro que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Eso era una media verdad que el enemigo usó incluso a Jesucristo cuando lo tentó con escrituras. Medias verdades mezcladas con mentira. Hay que tener cuidado. Entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Entonces, ¿cuál era el trasfondo que había antes de esta buena nueva? Si nos vamos desde Génesis, cuando a Adán se le prohibió, se le dio un mandamiento de prohibición y se le dijo el día que sea lo que sea, un fruto, no vamos a entrar en detalle, pero se le prohibió hacer algo. El día que transgreda esto, morirás. Y efectivamente, el pecado entró a la humanidad debido a esa transgresión. Y yo sé que muchas personas agnósticas y ateas podrán decir, bueno, pero ¿y qué culpa tengo yo de que Adán hace 6.000 años desobedeció una orden? El problema no es ese, hermano. El problema es que desde a lo largo de la historia, con la Biblia, podemos mostrar que después que entró el pecado, todos hemos estado en rebelión contra Dios. Desde Caín hasta el diluvio, vemos cómo la humanidad estaba en rebelión contra Dios. Y solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y solo con Noé 8 personas se salvaron en el diluvio. Luego del diluvio tenemos la torre de Babel, cuando los hombres querían subir hasta donde estaba Dios. Y es aquí donde Dios confunde las lenguas. Y aquí es donde Abraham halló gracia ante los ojos de Dios también. Y aquí Dios le hace una promesa a Abraham. Una promesa, hace un pacto con Abraham. Vemos desde Abraham, después de Abraham, cómo los hijos de Israel, los descendientes también de Abraham, fueron en transgresión hasta nuestro Señor Jesucristo. Entonces son buenas noticias, queridos hermanos, porque cuando estábamos condenados al pecado, Él, refiriéndose a Yeshua, nos dio vida. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. También en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 12, podemos ver cómo dice que no con sangre de machos cabríos ni becerros, sino con su propia sangre entró al lugar santísimo y obtuvo eterna redención. Y aquí quiero que pongan atención a esta palabra. No me estoy desviando del tema, del evangelio. Vamos para allá. Pero esta palabra redención debemos comprenderla, digerirla y asimilarla en nuestro pensamiento. La palabra redención literalmente significa volver a comprar. O cuando usted rescata algo, cuando usted hipoteca, vamos a decir, o cuando usted empeña
en una compraventa, usted empeña algo o usted hipoteca algo, usted vuelve y rescata ese algo. Es precisamente lo que nuestro Señor Jesús hizo. Nosotros fuimos vendidos al pecado desde que Adán y Eva transgredieron allá en el huerto del Edén, y la humanidad ha venido siendo esclava del pecado. Y es ahí donde Él nos redime con su sangre, nos compra a precio de sangre. Y eso hay que entenderlo. Él nos compra a precio de sangre. Entonces, esa es la buena noticia, de que Él nos compró a precio de sangre. Entonces, ¿qué hacemos con esa buena noticia? ¿Solamente le escuchamos? No, debemos tomar una acción. Y es lo que vamos a ver con las Escrituras, lo que el mismo Jesús predicó en su ministerio, y después de haber resucitado, como también mandó a los apóstoles a que se esparciera este mensaje por todo el mundo. El mismo Jesús, cuando comenzó su ministerio, en Mateo 4:17 podemos ver, ya después que él supo que Juan el Bautista había sido apresado, comenzó, dice la palabra, comenzó desde ese momento a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pongan atención, empezó a predicar. ¿Qué predicaba Yeshua? ¿Qué predicaba Jesús? Bueno, todas las parábolas y todos los evangelios, como podemos ver, está lleno de lo que es el Antiguo Testamento. Y lo voy a demostrar con un texto del Nuevo Testamento. Ahora mismo lo vamos a demostrar en Lucas 24. Lucas 24, vamos a nuestra Biblia. ¿Me permiten? Tenemos en Lucas bien, en Lucas 24, capítulo 44, y les dijo, o sea, esto es después de que Jesús resucitó y iba por el camino de Emaús allá, luego que se le apareció a dos en el camino, y luego cuando estaba reunido con todos, les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, queridos hermanos. Y en este momento, ya después que Jesús resucitó, no se había escrito todavía esto que hoy tenemos, el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál fue la escritura que Él le abrió el entendimiento? Lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, para que fuesen a predicar con eso. Mire cómo dice más adelante: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase al tercer día de entre los muertos, o resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Qué era lo que hay que predicar? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, si vamos ya resumiendo, podemos darnos cuenta que las buenas noticias es que nuestro Señor Jesús nos compró con precio de sangre. Cuando habíamos sido vendidos al pecado, Él nos rescató, nos redimió, obtuvo redención eterna con su sangre preciosa. Porque muchos tienen por tardanza la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Pedro nos dice en su segunda carta, capítulo 3, desde el verso 8, dice lo siguiente: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Siempre está la palabra arrepentimiento. Y para eso que lo tienen por tardanza, la venida de nuestro Señor Jesús, no es que Él tarde. Hacen 2000 años que Él murió y nos redimió. Para el Señor esos son 2 días. Como dice una escritura por ahí, en Oseas 6:2,
que dice él que después de 2 días Él nos dio vida. Eso es una profecía de que después de 2000 años, el día y la hora nadie sabe, pero después de 2000 años, Él nos dará vida, Él nos resucitará. Entonces, ojo y pendiente con eso. En conclusión, ya podemos concluir, queridos hermanos, el Evangelio no es solo una información. El Evangelio es un llamado, queridos hermanos. El trasfondo del Evangelio no es nada más una buena noticia. Es una buena noticia que debemos atender a ese llamado, como dice el Mesías. Si yo toco la puerta y alguno abriere, yo entraré. Entraré en su corazón. Y muchas personas desechan el llamado de Dios. Y esto es, queridos hermanos, lo que estamos llamados a tocar la puerta de los corazones con esta palabra, con el Evangelio, para que el Evangelio debe ser, la respuesta al Evangelio debe ser lo siguiente. Debe ser primero arrepentimiento. Debemos tener un arrepentimiento y reconocer que nuestros pecados y volvernos a Dios. Luego debemos tener fe, debemos creer que Yeshua o que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y si creemos que Él es nuestro Señor, cuando usted dice, usted es mi Señor, usted debe hacer lo que dice ese Señor. Y como dice la palabra, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6. Así que si aún no has respondido al Evangelio, hoy es el momento de que lo hagas. Así que arrepentíos, creed en Jesús y experimenta la transformación que solo Él puede dar. Y yo sé que muchos dirán, bueno, ya yo creo en Jesús, yo estoy en tal o cual denominación. Sí, crees en Jesús, pero rectifica. No está de más rectificar. Creer, debemos arrepentirnos de nuestros pecados siempre, hacer introspección. Yo no tengo que venir aquí a decirte cuáles son tus pecados. Tú más que nadie lo sabes. Arrepentido en tu corazón, confiesa que Jesús es tu Señor y Salvador y cambia y tiene una vida en obediencia como Él la tuvo. Así que espero que este video le haya sido de bendición. Espero que también lo compartan. ¿Lo compartan para qué? Para que este evangelio se siga esparciendo. El verdadero evangelio, que es el llamado al arrepentimiento, a que fuimos comprados con precio de sangre y que no podemos menospreciar esa gracia. Esa es la verdadera gracia, de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, alguien nos compró. Alguien nos compró a precio de sangre para que le pertenezcamos. Y si le pertenecemos, debemos andar como Él anduvo. Así que tengan un bendecido día en el Señor. Shalom.